Bien, este sonido de fanfarrias quiere decir que estamos en la parte final de nuestra Iglesia en Casa de este sábado. Estamos entrando en la zona mixta, donde ya sabéis que comentamos pues un poco el sermón que ha dicho el pastor y que esperamos también comentarlo con él. Hoy, como bien habéis escuchado, hemos hablado sobre, o el pastor nos ha hablado sobre el dominio propio, sobre el patito feo del fruto del Espíritu. Digo patito feo porque está el último y quizás cuando estamos empezando a repasar todo ese fruto, quizás hagamos mucha mención al amor, quizás hagamos mucha mención a la fe, pero a lo mejor ya no llegamos tanto y el dominio propio se nos escapa un poco de la reflexión. El pastor yo creo que nos hacía ver un poco que sin dominio propio el resto no valía y nosotros, o no valía, quiero decir, bueno, pues que no... ¿Cómo poder decirlo sin meterme en un jardín? Está incompleto. Está incompleto, muchas gracias. Pues también lo podemos decir nosotros a la inversa, ¿verdad? ¿Os imagináis, parafraseando a Pablo, decir que tengo dominio propio pero no tengo amor? Entonces, ¿de qué me valdría? ¿Verdad? El dominio, además, esto es un tema que quizás debamos debatir. El dominio propio sin amor, una persona que tiene un propósito, que tiene una intención de realizar ese propósito, que pone todo su empeño personal en realizar un propósito y ese propósito carece de amor, grandes cosas se han hecho, muchas cosas se han hecho en la tierra que no estaba el amor en ello y se han llevado a cabo. Se ha demostrado que había esa capacidad de hacer algo, pero al final a lo mejor hubiese sido más provechoso que no se hubiese hecho. Por eso yo creo que son todos estos frutos o este fruto del Espíritu, pues yo creo que no sobra nada, no falta nada, y que son todos interdependientes. Y es verdad que hoy es un tema apasionante hablar del dominio propio, porque es una de las cosas que se nos está diciendo que estas nuevas generaciones carecen más de dominio propio. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Que cada vez somos menos dados a la cultura del esfuerzo, a la cultura de ponernos metas, a la cultura de luchar por llegar a esas metas, que nos vamos dejando un poco llevar por lo que nos apetece, por nuestros sentimientos, por lo que me gusta, por lo que no me gusta, en vez de tener un propósito. Y la vida del cristiano tiene un propósito y tiene una meta, y una meta que es verdad, que es la vida eterna, que está conseguida, que el Señor nos la ofrece, pero nosotros tenemos que aceptarla. Y sí que yo creo que hace falta dominio propio, hace falta voluntad, hace falta someter, digamos, nuestras apetencias. Muchas veces me apetece, pero no debo. Y aquí abro muchos melones, como veis, y abro micrófonos también. Esther, que te veo ahí, ¿qué tienes que decir? Te veo una expresión que no sé interpretar. Bueno, porque creía que tenía muy claro por dónde iba a empezar, pero escuchándote me acabas de liar, pero de una manera muy divertida. Además, me encanta la idea. Me alegro. Me encanta la idea. ¿Sabes qué pasa? Que yo venía reflexionando porque estaba pensando, claro, yo trabajo en Radio Voz y para mí el concepto voz es muy importante. Y estaba pensando yo en el himno justo anterior que decía que tu voz se escuche en nuestra voz, que la voz de Dios se escuche por medio de nuestra voz, y ya estaba yo pensando, estaba reflexionando muchas cosas. Pero me acabas de llevar por una línea algo diferente a la que me había planteado para empezar, y es una línea apasionante. Sí, porque, me acerco entonces de otra manera antes de empezar con lo que iba a decir, que lo dejamos para luego. Esto del dominio propio está muy mal explicado. Y muchas veces cuando hemos utilizado el tema de la temperancia, ¿recordáis? Hablábamos mucho de temperancia. Sí. Tuvimos, de hecho, la Liga de la Temperancia, ¿no? Qué mal uso se hizo de esa palabra y qué mal se enfocó muchas veces, ¿no? No porque no fuera una buena idea, que lo era, sino porque efectivamente descontextualizado, como hacíamos antes con los textos descontextualizados, podemos equivocarnos mucho. Mira, estaba pensando yo, por ejemplo, las personas anoréxicas tienen una extraordinaria fuerza de voluntad. De hecho, porque hay que tener una fuerza de voluntad espectacular para ser capaz
de no comer hasta el punto de que tu propio estómago empiece a digerirse a sí mismo. Y que te duele el estómago y tengas hambre y consigas no comer durante días. Eso requiere de una extraordinaria fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad sin un objetivo saludable, evidentemente te lleva por un muy mal camino. Estaba pensando también, mientras te voy a hablar, que hay gente extraordinariamente generosa, de lo que le sobra. Sí, es generosidad. Hay gente que dona millones a la ciencia, a la sanidad pública, a las ONGs, etcétera, etcétera. ¿Es generosidad? Sí, pero con el objetivo incorrecto, en realidad, ¿a dónde te lleva? Bien, habría entonces que volver otra vez a girar primero sobre lo que es realmente el dominio propio. Me gusta mucho cómo lo ha planteado el pastor, empezando por dominar este pequeño musculito que tenemos aquí. Seguía pensando yo en lo de locutora de radio, hablar horas y horas y horas, qué estás diciendo y a dónde te lleva, y encajarlo realmente como fruto del espíritu e interrelacionado con todo lo demás. Termino, si no hay amor, el dominio propio no te sirve de nada. Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay benignidad, el dominio propio exactamente ¿qué es? La fuerza de voluntad del que, oye, los que levantan pesas, ayer hablaba yo con mi fisio, aquellos que hacen músculo hasta tener esto deformado y convertirse así en una especie de mazacote, requieren de una extraordinaria fuerza de voluntad. Horas y horas y horas y horas haciendo así. ¿Para qué? En realidad, pues para nada, a veces incluso para causarse un problema de salud, por ejemplo. Antón. Tú que has tenido además el privilegio de poder estar en directo. Bueno, es un placer, lo mismo. Yo me quedo con lo de la lengua. La lengua, que es un músculo que puede encender un fuego con lo pequeño que es, gigante. Y a lo mejor es más fácil ejercer dominio propio en algunas cuestiones, como puede ser, pues eso, ¿no? Aquello que conviene comer, no conviene comer. Una vez que lo sabes, lo aprendes, pues... Pero ay, amigo, ¿quién sostiene ese músculo cuando se dispara pues el resorte que es el de la provocación? Madre mía. Sí, yo es un problema eso, el asunto en el que yo quiero, porque siempre me han llamado la atención los versículos que ha citado el pastor Manuel Murcia, ¿no? Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Realmente nos trae muchísimas complicaciones desatar la lengua en momentos de crisis y decimos palabras hirientes y nos hacemos daño a nosotros mismos, que después decimos eso de tierra trágame, ¿no? Así que es un tema para realmente reflexionar con el objetivo de conseguir ese dominio y de estar, como dice Lenguay, tranquilos en el momento de la provocación. Va a haber muchas cosas que nos van a quitar la paz y nos van a provocar que digamos es injusto, pero si somos capaces de mirar a Jesús como Él atravesó por esa crisis de golpes, de escopitajos, de injusticia, con esa mansedumbre que conquistó, dice el lenguaje, que conquistó a personas con su mirada y con su porte, con esa actitud aquella noche de crisis de Él, pues quizás sea inspiradora, porque es que si no hay muchos modelos en los que fijarse para alcanzar victoria en ese tema tan controvertido, personalmente lo digo. Juanfra, que yo no sé si quieres intervenir o cantarnos una canción. Se puede hacer las dos cosas, pero yo escuchando al pastor, claro, a cada uno le resuena de manera diferente. Yo veo también aquí el poder que tiene la comunicación, ¿no? Y la manera de cómo nos tratamos verbalmente, ¿no? Que son muchas más cosas a la hora de relacionarnos unos con otros, pero es verdad que cómo nos tratamos de forma verbal también tiene mucha influencia y influimos también mucho con la voz, con el tono, con lo que decimos, con cómo lo decimos. Pero yo al final me lo llevo a quién domina a quién. Si hablamos del poder de la lengua o si hablamos del dominio propio, que podemos abarcarlo a más, al final es ¿controlo o me controlan? Y yo creo que al final Dios nos quiere seres libres, seres que estemos condicionados por lo menos posible o por lo menos que hagamos buenas elecciones de en qué manos me dejo yo influir y seamos conscientes de nuestras influencias, porque no es malo que yo me deje influir, pero que yo sea consciente. Muchas veces vamos de forma automática, tan automática, que muchas veces nuestros automatismos nos llevan a unas malas elecciones y elegimos mal
tratamos mal y luego nos arrepentimos, ¿no? De cómo no, ay, ¿por qué habré dicho esto? ¿O por qué yo me habré comportado así? ¿O por qué? Al final yo creo que Dios nos quiere que no seamos esclavos, no nos quiere esclavizados, y eso incluye también qué actitudes o qué emociones o qué ponemos en juego, y si somos conscientes y si hemos elegido nosotros portarnos así, ¿no? Richard, tu primera aproximación al tema. Pues a mí me venía a la mente el sermón de la semana pasada. ¿Os acordáis de Roberto hablando de ese alimento espiritual, de ese fruto del espíritu? Y como continuación, no sé si os habéis puesto de acuerdo. No. Pues me parece genial, porque hablar de ese dominio propio como un ingrediente más. Yo no soy cocinero, pero tengo buena cocinera en casa, ¿vale? Cuando se hace una paella, se necesita agua, sal, aceite, arroz, verduritas. ¿Cuál es el elemento principal? Haz una paella y quítale el arroz, no lo tendrás. Haz la paella sin agua, no lo tendrás. Si le quitas la sal, incomible. En ese dominio propio es un don más que tiene que estar modelado por el resto de los dones. Tiene que estar modelado por el amor, por el gozo, por la paciencia. Todo como un compendio, y yo estoy de acuerdo contigo, que a veces se habla muy poco del dominio propio y es esencial. Y es esencial sobre todo en este dominio propio de este musculito pequeño, de esa lengua, que hace... ¿Cuánto daño hace? No sé si os pasa a vosotros, pero una palabra agradable se olvida sencillo. Aquella palabra que te hieren, cómo duele durante años y años, cómo queda ahí, queda marcado. Debemos de aprender a dominar nuestra lengua por el daño que podemos hacer y por el bien también, porque a veces, aunque es verdad que las palabras normalmente, las buenas, se olvidan fácil, cuando estás herido y viene alguien y te da una palabra de consuelo, esas tampoco se olvidan. Claro, esas perduran. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Manuel, al pastor Manuel Murcia, que nos ha traído este tema en concreto esta semana. Yo, para introducir el tema, decía que era el patito feo del fruto del espíritu, porque como está el último, parece que cuando empezamos a enumerar, el último es mansedumbre, y cuál era el otro. Es que lo tengo en la lengua. Porque es verdad que a la paz le llamamos paz, al gozo le llamamos gozo, a la fe le llamamos fe, pero cuando llegamos a ya no sabemos si decir dominio propio, templanza, temperancia, y al final yo no sé si nos liamos tanto que no sabemos lo que queremos decir. Sí, evidentemente. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo con Roberto, simplemente la semana de oración tocaba el tema, que era el fruto del espíritu. Os habéis puesto de acuerdo, pero no porque lo hayáis decidido vosotros. Claro, por el espíritu. Ni más ni menos. Porque quien manda, manda. Evidentemente, ¿no? Y no sé, a veces el Señor quiere que remarquemos a lo mejor ciertos temas porque son necesarios. Entonces, bueno, pues si nosotros nos dejamos guiar por el espíritu, pues que el espíritu hable y repita lo que tenga que repetir. De hecho, pues Deuteronomio es una invitación a repetir, y la repetirás a tus hijos y al andar y al acostar. O sea que evidentemente, yo pienso que hay cosas que debemos repetir. Y bueno, no sé si era el patito feo, el tema del dominio propio, pero creo que es súper importante. Yo creo que junto con la benignidad. Pero yo pienso que quizás el apóstol Pablo lo pone ahí al final. La mansedumbre tampoco. porque pienso que si nos falta el dominio propio, es muy difícil llegar a lo demás. Cuando yo me desboco, ¿qué paz puedo tener? ¿Qué gozo puedo tener? ¿Qué amor a lo mejor con aquel con el que se me ha ido el dominio propio? Entonces yo pienso que el dominio propio es muy importante porque nos ayuda de alguna forma a disfrutar realmente de los otros frutos del espíritu, ¿no? O de las partes de ese fruto del espíritu, ¿no? Eso es importante. ¿Habéis pensado en esa cita bíblica que ha dicho el pastor, que es una fuente puede echar dos tipos de agua, ¿no? Distinta, agua dulce y agua amarga, sí. Que eso cada uno lo sabe cuando ha sido así, ¿no? Con nuestra propia experiencia, ¿no? Esto no puede ser, es incompatible.
pero se dan más veces a lo mejor de las que nos gustaría, ¿no? Por esa provocación a veces en la que, como me refería antes, ¿no? En la que somos metidos, ¿no? Eso, y tú cuando hablas de una forma muy amable de esa provocación, porque siempre parece que somos las víctimas de provocaciones y no somos nosotros mismos los provocadores, ¿verdad? Y entonces es verdad que tenemos que mirar esto con calma y, nunca mejor dicho, ¿verdad? Con calma, para ver si yo soy el provocado o soy el provocador. Había una persona en mi iglesia de origen que siempre acusaba a los hermanos: aquí no hay amor, aquí no hay amor. Y era la persona más arisca, más tosca y más mal encarada de toda la iglesia. Y se comentaba eso, pero mira, esta persona siempre... Y normalmente, ¿sabes qué suele pasar? Que nos solemos fijar en aquellas cosas de las que nosotros carecemos también. Y nos ponemos... vemos, es que hace falta mucho, y a lo mejor me pongo yo delante del espejo y digo: no, espérate, que tengo que enunciar mejor la frase. Me hace falta a mí mucho. Y lo decíamos esta mañana, que al final en la iglesia somos todos palitos que vamos a formar una hoguera, que ese fuego nos lo da el Espíritu Santo, con la que nos calentamos y también iluminamos. Somos esa luz del mundo. Y a veces esa hoguera no funciona tan bien porque en vez de palitos ponemos hielo o ponemos otras cosas que no queman bien o en absoluto queman. Y yo creo que una iglesia, cuando está guiada por el Espíritu Santo, pues hay amor, hay concordia y también, evidentemente, hay dominio propio. Ayer hablaba en la reunión con los chavales, hablábamos de la mansedumbre y tocábamos el aspecto de la asertividad, ¿no? Y creo que es algo que debería ser un fruto nuestro, es esa mansedumbre que nos ayuda a ser asertivos. Creo que debe ser algo, o sea, no debemos de perder los papeles y tenemos que responder. O sea, el ser manso no implica, o el tener los frutos del Espíritu no implica que yo tenga que callar ante todo o que haya algo que no comparta o no lo vea bien. El problema es cómo muestro yo eso. O a veces, qué mecanismos uso para tratar de llevar el ascua a mi sardina, ¿no? A lo que yo quiero. Y yo pienso que si el Espíritu de Dios es el que nos guía, dejemos que sea Él el que guíe las cosas. A veces podemos entender que una cosa no va encaminada como yo veo, pero si tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Señor lo va a reconducir, seguro, a pesar de nosotros. Claro que sí. Perdóname que intervenga, pero es que yo creo que estamos rodeados del espíritu de Para eso te pagamos esta mañana. A veces nos rodean así, gracias. Por favor. El espíritu de Telecinco. Entonces eso hace inviable un diálogo, hace inviable si no son acusaciones continuas, esa algarabía en múltiples intervenciones, que no hay una actitud de escucha. Me refiero al ejemplo que puede estar recibiendo muchas personas en esta sociedad, bien por los medios de comunicación o bien incluso dentro del medio de la propia familia, ¿no? Cómo se resuelven los conflictos, y entonces ellos van a aprender a reproducir esa misma característica que tiene que ver con carácter, ¿no? Y realmente esto es un trabajo, sí que hay que hacerlo muy de autoayuda. Casi no se aprende, a no ser que vengamos a un sitio como este, en el que realmente importa que tú tengas dominio propio, que tú tengas, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ay, cuando eso se nos escapa, se nos desata, y dices: pues, ¿cómo sujeto yo esto? Pero si es que no has visto, es que no... Como la provocación del coche, o como el otro, que, en fin, cómo uno reacciona ante una provocación. A veces somos nosotros los que íbamos demasiado deprisa o lo que sea, ¿no? Incluso hablando, ¿no? Entonces, hemos de defendernos, esto es lo que yo quería decir, de ese espíritu que nos rodea, polémico, en gran manera, ¿no? De conflictivo, de echar más leña al fuego de la posible solución que tenga el problema que haya que afrontar con calma, con reflexión, con, bueno, esto es lo que sucede, pues no hagas caso ante eso que te sucede en el colegio, no sé. Claro. Pero, a ver, el dominio propio no solamente nos afecta en nuestra forma de relacionarnos, sino a mí personalmente. O sea, qué cosas veo que me gustan y no son convenientes. Por ejemplo, tengo que tener control. ¿Qué cosas estoy comiendo que a lo mejor me están haciendo daño? O estoy comiendo en exceso, lo sé, pero no tengo autocontrol. O sea,
yo pienso que el dominio propio lo tenemos en todas las áreas de nuestra vida y tenemos que de alguna forma pues pedirle al Señor que nos ayude para ser cada día pues más parecidos a Él, ¿no? Sí, sí. Además nos has hablado del dominio no como una opción, una posibilidad que tengamos que tener, sino has empezado hablándonos acerca de un fruto. Nos has dicho que nuestra vida espiritual tiene que ser fructífera. Y que por lo tanto es algo que tenemos que tener. No es algo que yo digo, bueno, me puedo plantear no tenerlo, no pasa nada. Tenemos que tener dominio propio. Sin dominio propio, árbol va, ¿no? Ese es el mensaje que ha llegado. Sí. Evidentemente. Perdona, Esther. De hecho, no, por favor, para nada. De hecho, ¿sabes, Pastor? Y buenos días, encantada de volver a saludarte una vez más. Esta mañana me has hecho pensar mucho. Creo que has planteado en el sermón, es que me ha tocado así, plof, ¿sabes? Me vas a invitar a una reflexión que voy a seguir madurando, porque creo que nos has planteado alguna de las preguntas más interesantes y más motivadoras que he recibido en mucho tiempo. Nunca había pensado en el fruto del Espíritu de esta manera y te agradezco mucho este planteamiento, esta reflexión. Llevo toda la mañana pensando, desde que te lo he oído decir. Y me la aplico, me la voy a parafrasear. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué fruto espera Dios recoger de ti? ¿Qué fruto espera Dios cosechar de Esther? ¿Sabes? Esto me va a hacer pensar mucho, mucho tiempo. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de fruto espera recoger Dios de ti? Porque ese fruto que tú puedas estar dando, el que sea, y luego lo traducimos, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, todo ese fruto es lo que Dios espera de ti primero, ¿de acuerdo? Es decir, cómo tú vayas creciendo, vayas fructificando, ahora que va a empezar la primavera, vayas floreciendo, pero es que luego ese fruto es el que vas a repartir con aquellas personas que estén a tu alrededor. ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Cuánto tengo todavía que aprender de esto? Lo seguimos hilando con lo que nos comentaba la semana pasada Roberto, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de fruto voy a dar? ¿Qué tipo de fruto estoy fructificando? Y a partir de ahí, claro, ¿cómo va a ir operando esto? ¿Cómo va esto a ser útil también, no solo para mí, sino para los demás? ¿Cómo voy a mostrar yo a esa savia, ¿no? que me hace crecer, que me hace también fructificar y que ya sabemos que es una savia celestial, ¿no? Si lo podemos decir así. Gracias por la reflexión, porque de verdad que me va a servir para dar muchas vueltas. Y además, gracias por recordarnos esto. O doy fruto o el árbol no sirve para nada. O doy buen fruto o el árbol no sirve. En cualquiera de los dos casos, sin fruto o con mal fruto, ese árbol se va a echar a perder. Y de hecho lo va a cortar el labrador. Gracias por la reflexión. Tengo que preocuparme de ser buen fruto, de ser algo que fructifique bonito y que pueda dar... y luego ya me preocuparé de cuál es la calidad, ¿no? Del amor, de todos esos frutos que van a venir a posteriori. Pero, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol eres, Esther? Estoy planteándome muchas preguntas mientras hablo con vosotros. Sinceramente, gracias por ello. Yo creo que todos, o la mayoría, hemos vivido alguna experiencia en la que hemos ido a un árbol. Yo recuerdo, por ejemplo, una higuera que tenía un fruto extraordinario, lo coges y por dentro está lleno de bichos o de gusanitos o de tal. Y automáticamente, pues yo personalmente no me como un higo así. Cuando la gente ve que nosotros a lo mejor producimos ese fruto, ese tipo de fruto, oye, sí, lleva fruto, pero ¿cómo es el fruto? ¿Es un fruto sano? ¿Es un fruto bueno? ¿Es un fruto agradable? Evidentemente no. Y a veces, como cristianos, yo me incluyo, incluso como pastor, creo que en muchas ocasiones no llevamos fruto y en otras llevamos fruto malo. No llevamos fruto bueno. Y como no sea el Espíritu de Dios el que nos inyecte esa savia de la que tú hablabas, evidentemente el fruto no se va a producir. Y el dominio propio, evidentemente, es uno de ellos. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, yo no dejo de llevar escuchando, de relacionar todo esto con la fuerza de voluntad,
con la disciplina tan importante y tan escaso, y con la necesidad que tenemos de entrenarnos en eso, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que estamos rodeados de eso, precisamente, de una falta de ética personal, en el caso de que nos cuesta entrar en disciplina, somos poco disciplinados en general. Lo que hacemos es revertir en la generación que viene detrás diciendo que poco disciplinado, que poca fuerza de voluntad, como si nosotros fuéramos ejemplo, ¿no? Pero es verdad que estamos, quizá más que nunca empieza a ser de actualidad que tengamos que recurrir a esa necesidad que tenemos, ¿no? De todos los frutos, cada vez escasean unos más que otros, y el dominio propio empieza a ser algo que es una necesidad que vemos que escasea, que es una falta recurrente, ¿no? Quizá a mí me viene a la mente aquello que... Porque hoy nos movemos mucho por fogonazo, en general, ¿no? En general me apetece esto y lo hago, ¿no? Me pongo a ello, pero porque me motiva, ¿no? Quiero conseguir algo y me mueve, pero... La motivación no es suficiente, hace falta esa constancia, esa disciplina, ese entrenamiento en el cual pues ese control me lleva a decir, bueno, quizás no lo consigo a la primera y no desfallezco, no me frustro, y a veces no abandono, que muchas veces estamos hoy recurriendo mucho a que enseguida si algo no me sale a la primera, enseguida, mira, lo dejo, que venga otro, y eso en las relaciones también nos pasa a veces, que a veces... no tenemos paciencia, no tenemos autodominio incluso con los hermanos, con los familiares, con la pareja, y nos lleva mucho disgusto, ¿no? Nos lleva muchas sinsabores, ¿no? Quizá porque estamos acostumbrados a movernos por eso, ¿no? ¡Ay, qué bien me lo estoy pasando contigo! Y paso eso, y al día siguiente a lo mejor pues ya no siento lo mismo, ¿no? Con lo bien que me lo pasé el otro día contigo y tal, y ahora... Quizás es que no somos compatibles, ¿no? Quizás es que no tenemos los mismos intereses, quizá Es ya... que me dijiste... Ya va, es que sí, me dijiste, no me miras igual que me miraste aquella vez. Y nos movemos mucho, se pone mucho el ejemplo, a mí me sirve de la vela, ¿no? Que la vela con mucha mecha, ¿o qué prefieres? Una vela, mucha vela con poca mecha, o poca vela, poca cera con mucha mecha, en el sentido de que muchas veces nos movemos por esos disparos, por esa mecha, pero luego para que dé luz, para que brille, para que hace falta que tenga mucha cera. Y a veces nos movemos simplemente por la mecha, por ese fogonazo, por esa motivación, por ese arranque. ¡Ay, qué bien! Pero aquí hablamos de dominio, hablamos de algo que tiene pozo, algo que nos debe caracterizar, y yo creo que eso se tiene que reflejar, pues eso, en emociones, en actitudes que sean mucho más estables, ¿no? Y eso afecta a nuestras relaciones fundamentalmente, y queremos tener buenas relaciones. Evidentemente. Y estamos hablando, pues, todo esto en el contexto de la vida cristiana. E imaginaos la vida cristiana. ¿La vida cristiana cuánto dura? Toda una vida, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que haber más cera que mecha. Tomando esta similitud. Por lo tanto, también Pablo nos hablaba que la vida cristiana es de la gente que es consistente, y también nos avisaban de los dobles ánimos, ¿no? Eso me parece que era Pedro el que nos hablaba del doble ánimo. Pues es verdad que la vida cristiana es otra faceta más dentro de nuestra vida. Muchas veces nos movemos por el interés. Lo que me interesa, me focalizo en ello, y parece que un poco pierdo de perspectiva, se difumina el resto. Y me enfoco en una cosa, hasta que esa cosa deja de interesarme, se difumina también, y me enfoco en otra. Parece que estamos perdiendo un poco la capacidad de ser multidisciplinares, es decir, ocuparme con intensidad de muchas cosas, que al final el fruto del Espíritu Santo son muchas facetas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, son muchas facetas, y para llegar a todas esas facetas, pues necesito un compromiso, porque al final eso no lo obtengo por hacer gimnasia espiritual, lo obtengo por acercarme a la fuente de quien me da todo eso, y para eso también hace falta dominio propio. Vaya, qué curioso, para decir, todos los días le voy a dedicar al Señor un tiempo para
estudiar su palabra, para orar, porque sabemos que eso es imprescindible. Imprescindible. Entonces, sí que hace falta el dominio propio. A mí siempre me ha resultado curioso. El dominio propio se ejercita teniendo dominio propio. Sí. ¿Es verdad? Pero si os fijáis, el amor también se ejercita así. Ujú. Y el gozo. Claro, y es la que paz. todo se ejercita así. Exactamente. Cuando yo pongo y ponemos podemos poner en esta perspectiva la parábola de los talentos. Cuando yo pongo un talento a trabajar, me produce otros talentos. Cuando yo pongo a disposición del Señor mi carácter, al final ese carácter se tiene que ver dulcificado, a pesar de que no lo consigamos al 100%, a pesar de que sabemos que gracias a Dios tenemos la promesa que cuando suene la postrer trompeta seremos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, porque si no, a mí hay una cosa que me causa, y ya que te tengo a ti te la voy a preguntar, me causa un poco de susto, un poco de miedo, cuando me dicen lo único que te vas a llevar al cielo es tu carácter. Ostras, tío, ¿de verdad? A mí que me den otro. Es que serás transformado. Evidentemente Es que hay un proceso. no entra todo el carácter, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Hay cosas que se quedan aquí. Así que esa es la buena nueva también. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso y evidentemente es el camino de la santificación, ¿no? Quizás a lo mejor unos lleguen al 60, otros al 50, otros al 70, pero todos vamos a necesitar de esa parte que el Señor va a tener que cubrir, porque nadie es perfecto y evidentemente pues nos toca ir camino hacia esa santificación. Y la formación del carácter, pues evidentemente, o por lo menos el pulir nuestro carácter... Es una obra de toda la vida. Es una obra de toda la vida, Es sí. una obra de toda la vida. ¿Recordáis el anuncio de aquellos neumáticos que decía la potencia sin control no sirve de nada? ¿No? No sirve de nada. Fijaos como la referencia, Esther, de los medios de comunicación, la noticia, en cualquier telediario. En el Parlamento del tal país llegan a las manos y se ven a imágenes saltando por encima de los asientos y dándose golpes. Ese es el extremo. El extremo es llegar a las manos, ¿no? Pero también dice la Escritura, hay palabras que son como golpes de espada. Sí. ¿Cuánto se puede herir por no tener control y por decir cosas inconvenientes en momentos que la discusión está ahí como a flor de piel, ¿no? Ahí es cuando no podemos vencer en ese momento. O vencemos previamente o se nos va a desatar la lengua y vamos a decir cosas que luego nos van a doler hasta nosotros mismos. Nos causamos un daño mal. La psicóloga Marian Rojas dice que hay estados en los que el cortisol te daña a ti, a mí mismo. Yo lo estoy, digamos, un poco repensando todo eso, porque a veces, por más justicia que tú quieras aplicar en una situación, pues eso pues digamos que te perjudica si tú no lo sabes aceptar con mansedumbre. Venid a mí y aprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. No podemos estar en permanente guerra, lucha. Porque Y yo de apellido. Bien, Oye, permíteme de todas formas, en aras así un poco de valorar a aquellos que somos sanguíneos de temperamento, que a veces también se pueden decir muchas barbaridades y hacer mucho daño con palabras aparentemente muy amables, Bueno, ¿sabes? sí, claro. Hay muchas formas también de enfocar las relaciones interpersonales y no siempre aquellos que hablamos mucho y que hablamos, ¿sabes? Así de forma muy vehemente, somos los que decimos las cosas más crueles, ¿sabes? Sí. Quiero decir, tampoco es una justificación para que uno se desparrame, pero es verdad que hay muchos estilos. Y sabes, cuando estaba hablándonos el pastor antes también del fruto en Gálatas 5, me hizo gracia volver al versículo final de Gálatas 5, al versículo 26, que decía, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Muchas veces olvidamos, ¿sabes? Cuando estamos así pensando en cómo hacer ese desarrollo psicológico y espiritual y todo esto, que en las distancias cortas, ahí también tenemos que aprender mucho manejo, ¿eh? Y ella habla de la vanagloria, ¿de acuerdo? No, yo esto ya lo tengo dominado, yo esto ya lo sé hacer todo, yo ya tengo autocontrol, de hecho ya tengo dominio propio porque yo esto me lo trabajo todos los días. Pero también dice, no os irritéis y no os envidiéis. Qué curioso, ¿no? Que justo después de decir todo eso, diga, no os irritéis unos a otros
y no os envidiéis. Ujú. Es decir, vamos sumando matices a la historia, ¿verdad? Y pequeños aspectos de la vida cotidiana en las que nos hace falta dominio propio y nos hace falta manejo, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente. Nos has hablado de ese dominio propio, que lo podríamos matizar que es algo que necesitamos constantemente en esa relación permanente y constante con Dios. Nos has hablado de la lengua, pero hay un órgano que también causa mucho daño hoy en día, y son estos. Los WhatsApps, los Telegram, los correos. Cuánto daño, ¿verdad?, se produce cuando no hay dominio propio. Disparas. Ujú. No hay ningún mitigador de lenguaje no verbal y le llega al otro así esas bofetadas de las que hablabas antes y ¡zas! Y el otro te devuelve y tú devuelves y se monta una guerra hiriente. Es un mensaje también, no lo has dicho, pero yo me lo aplico. Ese dominio propio a cuando te llega algo inapropiado en el WhatsApp, donde sea, a frenar, a pagar, a meditar y a poner las cosas con la cabeza fría para no hacer más daño, porque hoy en día es muy sencillito. Antes te llegaba un rumor que te había dicho alguien y hasta que tú te encontrabas con la persona te daba tiempo a meditar, pensar, calmar, y a veces somos como la gaseosa, ¿verdad? Que subimos y luego se va el gas. Hoy en día lo tenemos tan sencillo que enviamos y hemos pulsado el botón atómico. Sí. Yo recuerdo una vez un hermano que me decía, dice, pastor, tenía un problema con alguien y dice, yo traté de contar hasta 10, porque me han dicho que hay que contar hasta 10 antes de, ¿verdad? Hay que pensar, hay que contar hasta 10. Pero conté hasta 10 y no me sirvió de nada. Digo, no, es que tienes que contar hasta 10, pero en varios idiomas. O sea, tienes que hacerlo en varios idiomas. Entonces, yo creo que a veces el darnos un poquito de tiempo ayuda a relajar un poquito la tensión, ¿no? Y por otro lado, creo, una vez escuché un predicador, el título del sermón creo que era Duro de ofender. O sea, yo creo que... ¡Qué bueno! Sí. No tenemos que darle el privilegio a la persona de que me ofenda por cualquier cosa. O sea, no me vas a ofender porque no quiero yo que me ofendas. Y sabéis que hay personas que por nada se ofenden. Hay gente que tiene la piel fina. Tiene la piel muy fina, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tener ese equilibrio de no ofender a nadie y no permitirnos que nadie nos ofenda. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Yo no me voy a ofender. Jesús es duro de ofender. Bien, estamos ya en la 1:05 y vamos a ir concluyendo el programa de hoy, vamos a ir concluyendo esta zona mixta, y para hacerlo, pues el pensamiento con el que nos quedaríamos cada uno del sermón que hemos escuchado esta mañana. Juanfran. Pues daros las gracias, que no se lo he dado a Manuel, por volver a poner encima de la mesa cosas que necesitamos, cosas que merece la pena reflexionar sobre ellas. Y bueno, podemos conocernos mejor a través de poniéndonos en las manos de Dios. Creo que Dios lo que busca es que seamos conscientes de cuáles son nuestros deseos, motivaciones, pasiones, y si tenemos el amor, si empezamos por tener amor, si empezamos por conectarnos con el amor a Dios, todo lo demás, como dice el Espíritu Santo, viene después, se va poniendo en su sitio, ¿no? Y entre ellos el dominio propio. Antón. Se puede salir de una situación realmente tóxica y destructiva. Esa ilustración que ha utilizado Esther de la anorexia, de esa persona que se perjudica a sí misma y no come sabiendo que debe de comer, y se ve gorda y se ve tal cuando está totalmente flaca, y eso además se la llama una anorexia nerviosa. Es un problema muy gordo, ¿no? Entonces, de estos defectos de carácter que conviven con nosotros, que vienen con nuestra naturaleza, pues hemos de ponernos las pilas, y la verdad es que cualquier cosa que tengamos a la mano nos puede ayudar. Si hay un libro de Rafael Santandreu que dice El arte de no amargarse la vida. Pues claro, no te la amargas tú y tampoco se la amargas a nadie. Pero me refiero que es una situación en la que dices, pero vamos a ver, ¿qué cantidad de problemas he podido tener yo por
por estas situaciones a las que me he enfrentado de una situación que no ha sido la mejor, ¿no? Pues bueno, esto se va a acabar, ¿no? Y yo a partir de hoy voy a ser, como dice Manuel, duro de ojo. Y ya está, que tengas una piel que te resbale, lo dicen muchísimas personas que intentan que las personas no suframos, no nos destruyamos unos a otros y no nos perjudiquemos, ¿no? ¿Qué queremos tener? Pues felicidad, paz, y estas pequeñas cosas deben de servirnos de reflexión porque han de ser motivadoras, ¿no? Yo quiero ser un árbol que dé buenos frutos y la gente venga y diga, ¡uy, qué bien! Porque eso se oye. ¡Ay, uy, qué persona más excelente, que siempre está disponible, que siempre es atenta, que siempre es... Existen. Pues vamos a trabajar y vamos a echarle para que tenga buen color, para que tenga buen tamaño, para que nuestro fruto sea... O sea, como las paellas que prepara Ruth, ¿no? Una buena paella. Todos los ingredientes. Ya que estás, Richard. Pues yo te agradezco, Manuel, esa invitación al autocontrol de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras venganzas, para que demos un buen fruto, que estemos injertados en Jesús, que seamos árboles de Jesús, que demos frutos agradables, frutos apacibles para los demás, frutos que desee la gente tomar para conocer a nuestro Señor. Amén. Que eso sea no un deseo, sino una realidad en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Esther. Recojo en esa línea. Gracias, Manuel, porque yo me quedo también con una frase que nos dijiste. Por tus frutos sabrán qué tipo de árbol eres. De manera que espero que fructifiquemos, que efectivamente nos conectemos al Espíritu Santo, a esa savia maravillosa que el cielo nos provee para poder fructificar. Ojalá todos y cada uno de nosotros seamos fructíferos. Y además que no miremos a los demás. Es bonita la idea de el árbol que eres tú, ¿no? Y además que no midamos ni la cantidad de fruto, ni el peso, ni el color. Nos puede gustar más un tipo de fruto que otro, eso es verdad, ¿no? Y el frutero está lleno de sabores deliciosos, de calidades deliciosas, pero todos los frutos tienen vitaminas y todos los frutos nutren y todos tienen, ¿verdad?, un sabor que puede gustar a alguien. De manera que mirémonos, me gusta la idea, a nosotros mismos, descubramos qué tipo de árbol somos y fructifiquemos. Y ojalá los demás puedan comer un fruto rico de nuestra parte. Amén. Amén. Concluimos ya el programa de hoy, dándoos gracias a todos los que habéis aguantado con nosotros hasta el final, dándoos gracias también a todos los que nos vais a ver a lo largo de la semana y del tiempo. Sabéis que para eso estamos, para... predicar la palabra del Señor para que llegue a cuantos más mejor. Y ya sabéis, si os ha gustado el sermón de hoy, compartidlo. En breve lo pondremos cortado para que tengáis el sermón, al igual que la escuela sabática, la primera reflexión, cada una de las secciones que componen la iglesia en casa. Es vuestra iglesia, es vuestra casa y todos estamos adorando al mismo Dios. Amén. Hasta la semana que viene. Chao, feliz semana. Hasta luego. Thank you.